Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos al Webinar Jam del día de hoy. Gracias a Tigo Panamá y el canal de empresarias de Ciudad del Saber. Hoy se presenta Emprendedores en Acción con el licenciado Rafael Cedeño en su nueva sesión de Training PYME con el tema de formulación de proyectos para pymes. Mientras que las personas vayan entrando, pueden ir colocando sus comentarios y preguntas en el buzón de comentarios. Listo, Rafael, cuando gustes. Sí, buen día a todos. Un placer poder hablarles un poco sobre la formulación de proyectos para PYME. Primero que todo, gracias a Canal de Empresarios y nosotros con Motivo apoyando también a las pymes. Así que espero que esta hora sea muy provechosa y así como yo aprenderé un poco de ustedes con las consultas que me hagan, ustedes aprenderán un poco sobre los proyectos. Mi formación, para que conozcan un poco, trabajé muchos años en la parte de proyectos dentro de Cable Onda, manejando proyectos importantes, trabajé en la parte de portafolio de proyectos. Recientemente lideré como program manager los cambios de marca, así que bienvenidas todas las consultas y aquí estamos para apoyarlos en los que necesitan. Así que voy a estar atento al chat. Como preparé esta capacitación, también si tienen algunas consultas y no da el tiempo, yo me las llevaré y con el grupo de Canal de Empresarias a su debido momento le responderé si no nos dio el tiempo. También si había algún tema de interés, pueden también escribirlos dentro del chat. ¿Por qué? Porque el ámbito de proyecto es muy amplio. Ahí está la parte de formulación, está la parte de ejecución de proyectos como tal. Entonces, si ustedes tienen algunos puntos que quisieran tocar y no fueron tocados en este taller, me puedo organizar en conjunto con el equipo de RCE de nosotros, de Tigo, y junto con el canal de empresarias, podríamos entonces hacer una sesión dentro de un mes o 2 meses con mucho gusto, en base a las preguntas que tengan. No sé si pasan un momento a la siguiente. Bueno, yo creo que se puede desde aquí. Ok. Como les comenté, trabajo para Tigo Panamá, tengo 7 años, he trabajado la mayoría del tiempo en la parte de proyectos y recientemente ahora trabajo en la oficina de gerencia general, así que eso es un poco mi perfil. Conozco un poco sobre pymes y ONG, anteriormente trabajé con programas del BID, hice capacitaciones hacia pymes. Así que anteriormente trabajé de la mano con proyectos sociales muy importantes como tal. Así que para que consideren un poco el perfil que tenemos. Entonces, para la agenda de hoy, traemos varios puntos. ¿Qué es un proyecto? Los principios de proyecto, fases del proyecto, fases de inicio. Yo en esta sesión me voy a enfocar mucho en cómo trabajar el go o no go de un proyecto. No voy a entrar tanto en la metodología ya de ejecución, voy a conversar un poco, es cómo llegamos a esa idea de proyecto y la convertimos en un proyecto. Muchas veces estos proyectos pueden darse o pueden cancelarse dependiendo de los análisis que usted sienta. Entonces voy a enfocar mucho la presentación en eso, pero voy a tocar algunos tips importantes de la fase. Si hay algo muy técnico, no duden en preguntarme y con mucho gusto les aclaro las dudas, ¿no? Ok, la importancia de las fases del proyecto y lo que le mencioné, aspectos importantes a considerar en sus proyectos, tips básicos que pueden ustedes utilizar en su día a día, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la agenda. Voy a revisar un momento el chat. Parece alguna consulta hasta ahora. Ok, no, bueno, solamente buen día a todos los que están saludando dentro del chat. Antes de iniciar, ¿hay alguna expectativa, alguna consulta que tengan? Si gustan, pueden escribirla dentro del chat y si está dentro de la presentación, lo puedo ampliar. Si no, con mucho gusto, después programamos alguna. Yo me comprometo con ustedes a hacer una segunda capacitación en ese sentido, ¿no? Así que siéntanse libres de escribir en el chat si hay algún punto que ustedes quieren ver dentro de la presentación. ¿Ok? Bueno, y antes de entrar a la primera pregunta, me gustaría ver algunas definiciones en el chat, los quiero ver activos. Para ustedes, ¿qué es un proyecto? Por lo menos que 1 o 2 participantes pongan para ustedes qué es un proyecto. También pueden escribir lo que les mencioné, la parte de cuáles son las expectativas de ustedes del curso y luego si toco algo. Así que voy a darles unos 10 segundos a ver si alguien nos escribe para ustedes qué son proyectos.
No sé al equipo de Canal de Empresarias si solo interactuamos por el chat o ellos pueden también mencionarlo al aire. No sé si me ayuda el equipo de Canal de Empresarias. Sí, pueden realizar sus comentarios a través del chat y los puedo ir comentando de una vez. Ok, Por perfecto. el momento, nadie ha presentado lo de la pregunta de qué es un problema. Ok, entonces, para saber que están ya activos con la capacitación, para ustedes, ¿qué es un proyecto? Si no, cualquier cosa yo les refuerzo un poco y les traje la definición que ustedes van a ver dentro de lo que coloqué es muy orientada al objetivo de la capacitación y de pymes, porque dentro de la gama de proyectos hay un montón de definiciones, pero hay algunos conceptos básicos de lo que hace un proyecto a una rutina de día a día. Entonces, si no hay algún comentario para ustedes qué es proyecto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta es una definición, un poco la tomé de una guía que se prepara para la formulación de proyectos de responsabilidad social, con un énfasis en traer un beneficio como tal. Entonces, como lo leen en la pantalla, es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un business case conveniente. ¿Por qué resalto en celeste la palabra business case, que comúnmente caso de negocio? Y es que cuando nosotros hacemos un proyecto y estamos en una pyme, ese proyecto muchas veces buscamos que tenga un retorno. Entonces es muy importante cuando uno se plantea hacer el proyecto, hacer sus análisis. Ahora voy a entrar en unos slides más adelante, cuáles son las formas en que tenemos para hacer algunos análisis, pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ojo, también puede ser que ustedes tengan un proyecto personal y ahí podemos quitar la palabra business case y también es una organización temporal que se hace. Entonces, es importante que si ustedes están trabajando, tienen su pyme y quieren hacer algún proyecto, ustedes lo evalúen antes de hacerlo y tomen la decisión en etapas tempranas. Eso es muy importante. Voy a pasar un punto más que sigue con que es un proyecto, y un proyecto cumple estos 5 puntos. Un proyecto produce un cambio. ¿Por qué produce un cambio? Porque a través del proyecto, supongamos, vamos a crear un salón de belleza. Este es un cambio que estamos haciendo en lo que nosotros hacemos hoy en día. Es temporal. ¿Y por qué son temporales los proyectos? Porque tienen una fecha de inicio y una fecha fin. Si esto no se cumple, ya tú estás en un día a día. Por ejemplo, yo tengo un restaurante y ahora quiero abrir supongamos es un restaurante de comida panameña y quiero abrir una línea de barbecue. Por poner un ejemplo, yo creo un proyecto donde voy a traer todos los equipos para crear la parte de barbacoa, voy a crear un menú, voy a poner los precios a ese menú, haciendo análisis, más una inversión, voy a traer un cocinero especial y todo eso se hace en una línea de tiempo y el proyecto una vez termina, cuando todo esto se cumple y ya entramos en una etapa que ya es el negocio. Y eso ya es lo que se le conoce como el día a día y por eso es temporal. El tercer punto es interfuncional. ¿Por qué es interfuncional? Porque tenemos muchas funciones o interacciones que hacemos en ese proyecto para que él se haga realidad. Cuarto es que es único. Todo proyecto es único. Ninguno es igual. ¿Por qué? Porque lo hacemos en un tiempo diferente, tenemos recursos diferentes y muchas veces hay proyectos que fracasan, hay proyectos que son exitosos, pero todos esos proyectos son únicos y de todos ellos aprendemos. Y por último, un proyecto tiene amenazas o oportunidades. Por eso es que es muy importante cuando nosotros hacemos un proyecto que nosotros evaluemos qué amenazas tenemos. Ejemplo, vamos a abrir un salón de belleza, sigo con el ejemplo, o un restaurante, y es un área con muchos competidores. Entonces tú sabes, ok, yo estoy haciendo un proyecto, tiene una amenaza, pero yo tengo un valor agregado, voy a dar una oportunidad porque voy a hacer una comida diferente y sé que eso me va a traer clientes que lo están demandando. Entonces es muy importante estos 5 puntos. Los proyectos producen un cambio, son temporales, tienen una fecha de inicio y fin, son interfuncionales porque hay muchas funciones o interorganizacionales o
o con diferentes personas o proveedores que uno trabaja, es único. O sea, si el proyecto lo cancelas, tú vuelves y abres otro que es único también y tiene incertidumbre. Entonces, eso es para clasificarle qué es un proyecto de una manera muy importante y adicional para pymes. Lo que yo siempre recomiendo es tener un caso de negocio, un pequeño estudio de que el proyecto que estamos realizando nos va a traer beneficio. Y esto aplica también para estas categorías aplican para un proyecto de familia. O sea, vamos a hacer un viaje y vamos al Valle de Antón. Vamos produciendo un cambio porque nos estamos moviendo. Tenemos que preparar todo el presupuesto familiar para poder nombrarlo. Tenemos un tiempo para prepararlo y termina luego que culmina el viaje. Las personas con que fuimos es interfuncional, único porque lo hicimos en esa fecha, no fue en otra fecha, y tiene sus amenazas y oportunidades de si vamos a este hotel, si vamos al otro, cómo nos gusta, y al final de todo esto hay lecciones aprendidas, que eso es lo bueno de los proyectos, siempre se aprende, y lo importante cuando estás en pyme es tengan su caso de negocio, hagan un análisis previo. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta o queda claro el concepto de proyecto? Solo para confirmar por el equipo Canal Empresarial, se escuchó todo bien, ¿cierto? Sí, correcto. Todo se escuchó muy bien. Okay. Por el momento no tienen ninguna duda, solamente estaban contestando de que era un proyecto. Ok. Sí, no hay consultas, ¿no? En el chat. No. Ok, perfecto. Ok. Aprovechen este espacio y hagan todas las consultas que tienen, que con mucho gusto se les responde, ¿no? Entonces, hay 7 principios de proyecto. Pueden haber más principios, pero traje esto. El primero, justificación comercial continua. Ustedes que son emprendedoras, emprendedores, siempre tengan una justificación comercial continua. O sea, evalúen todo lo que se hace. Segundo, siempre se aprende la experiencia. Ejemplo, si ustedes, muchas veces, ustedes se reúnen, tienen colegas, aprendan y pregunten, oye, cuando tú hiciste este emprendimiento en tal lugar, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué proveedor lo hiciste? Hagan las consultas antes de trabajar, porque muchas veces hasta elegir un proveedor puede ser un punto clave dentro de un proyecto. Entonces, mi recomendación es siempre aprendan de la experiencia y siempre pregunten por colegas o personas que lo hayan hecho. Investiguen. Lo tercero son roles y responsabilidades definidos. A veces si somos muy chicos o somos muy grandes, o si tenemos socios dentro de las pymes, es definir los roles dentro de un proyecto. Ok, yo me encargo vamos al ejemplo del restaurante, yo me encargo de la parte de toda la construcción de la cocina, tú encárgate de la contratación de los chefs. Entonces, es muy importante definir roles y responsables definidos. Nunca hay 2 responsables sobre una tarea. Siempre es una persona y esa es la responsable. Igual, si ustedes están contratando un proveedor, ese es responsable. No, si ustedes contratan a alguien, el proveedor, no, esto lo ve esta persona, esto la persona, no. Traten siempre de tener los roles y responsables bien definidos. Cuarto, gestión por fase. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no voy a entrar en detalle. Dependiendo de las fases de un proyecto, uno lo va organizando. Quinto, la comunicación es súper importante, súper importante. Si ustedes le escribieron a un proveedor o le escribieron a un colega o le escribieron y la comunicación ustedes sienten que no están al 100% claros, pregunten, consulten. El punto más importante de un proyecto, aunque ustedes no lo crean, y eso lo que hacemos, el rol de Project Manager, es la comunicación efectiva. Siempre comunicaciones efectivas. Si tengo un contrato y ese es el mecanismo, te lo mando por correo, estas son las cláusulas. Si tenemos responsabilidades, bien por escrito, documentado, así que eso es muy importante. Enfoque por los procesos, ya es algo más de metodología de proyectos, es seguimiento de los procesos como tal. Y por último, adaptación con el entorno del proyecto, que eso es algo que se vive en el día a día y por eso los proyectos son únicos y siempre debemos estar adaptándonos a ellos como tal.
Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí de los 7 principios del proyecto. ¿Ok? Creo que no hay ninguna duda hasta el momento, ¿no? ¿Ok? Damos al siguiente slide. Y aquí está la importancia de los proyectos. 1. Voy a mencionar primero los círculos que ven. El círculo amarillo del proyecto se maneja bajo esos 4 conceptos. Y voy a comenzar con el primero, que es el primero que ustedes tengan así. ¿Cuál es el alcance de lo que voy a hacer? Supongamos que yo tengo una tienda de artesanías y necesito comprar algunos materiales porque mi alcance va a ser collares y venderlos en una feria, por decir un ejemplo. Ese es mi proyecto. Entonces tú tienes que definir bien el alcance, esto es lo que yo quiero hacer, y una vez tú tengas ese alcance, primero define el alcance, entonces vamos a ver los costos, y entonces ahí uno ve su billetera, me alcanza, no me alcanza, cómo ajusto, etcétera, etcétera. Luego de eso viene la calidad, porque para nosotros poder competir en el mundo del día de hoy, yo con los costos que tengo que entregar un producto de calidad, o sea que mi proyecto tiene que tener calidad al hacerlo, al equivocarme en proveedores, al no escoger buenos materiales, al no seleccionar bien las personas con que vamos a trabajar, por más de que cumpla el proyecto en tiempo, cumpla con mis costos, el producto final que yo voy a entregar no va a ser muy bueno para el cliente como tal, y el proyecto al final, por más de que cumplí todas las variables, como mi producto no era de calidad, entonces no va a tener la demanda que yo quería. Y eso va a hacer que mi negocio le vaya mal en esta línea que abrí a través de este proyecto. Entonces es muy importante la calidad. Y la calidad tanto de cómo ejecutar el proyecto y la calidad de lo que entregamos como producto. Y por último, el tiempo. Mientras más demoramos, más costos tenemos por proveedores, porque no ese costo que estoy colocando no ingresa. Entonces, por eso es lo que les mencionaba en 2 slides anteriores, muy importante. Si hay personas que ya han escuchado, oye, mira, este proveedor me fue bien, con estos materiales me fue bien. Eso es muy importante para el tiempo. Lo de un solo responsable, oye, ¿qué pasó? Estamos retrasados, ¿por qué no me has entregado? Entonces es muy importante que todo eso ustedes lo consideren. Y esos 4 puntos tienen riesgo, si lo ven ahí en el punto, gracias. Y eso mueve el proyecto y cómo se ejecuta. Y después ya tenemos la parte más de ejecución, que no es el objetivo del grupo, cómo planificamos, cómo nos organizamos, cómo hacemos los cronogramas, la ejecución y los puntos que ustedes ven dentro de estos programas. Pero es muy importante que esos 4 aspectos sean bien medidos y cualquier riesgo que exista sea mitigado cuando ustedes están haciendo los proyectos como tal dentro de PYME. ¿Ok? No sé si tienen una duda hasta aquí. Ok, bueno, seguimos. Ok, esto es importante cuando lo hacen. El foco de hoy va a ser en la etapa de inicio. El proyecto cuenta con 4 fases: inicio, planificación, ejecución y cierre. Y hoy me estoy enfocando, por eso se llama evaluación de proyectos, en la parte de inicio. O sea, el inicio es lo más importante del proyecto. Y es la fase que voy a estar dedicándole hoy. Y solamente por conceptos les voy a mencionar qué es planificación, qué es ejecución y qué es cierre. En la parte de planificación, nosotros comenzamos a ver los tiempos del proyecto, ok, cuánto me dura construir, cuánto me dura comprar los materiales, y ahí vamos sacando la línea de tiempo. Y cada una de estas tareas, recuerda, tiene un responsable. La ejecución es ya hacer las tareas. Bueno, si mi negocio era de artesanías, es, ok, ¿cuánto me toca a mí confeccionar 50 collares? Porque tengo que ir a la feria. Entonces primero me planifico para luego ejecutar y en la feria vender, por decir un ejemplo, ¿no? Igual que en un restaurante. O sea, tengo un anuncio de que voy a abrir el restaurante el 30 de diciembre, yo me tengo que planificar, hacer todo mi cronograma, si tengo que construir, si nada más es abrir el menú, si es contratar a los cocineros, para yo el 30 de diciembre no retrasar, porque ahí vamos a perder plata. Y la ejecución es todo lo que se va haciendo, si hay que hacer alguna construcción, si hay que confeccionar, si hay que
vender como tal, ¿no? Y por último viene la etapa de cierre, que ya se está culminando el proyecto. Y lo importante de la etapa de cierre es aprender de las lecciones, qué nos fue bien, qué nos hace bien. Si ustedes tienen equipos de trabajo o si son chicos, es, oye, mira, me fue bien aquí, o hablar con un colega, mira, así fue mi proyecto, cómo fue el tuyo. Siempre aprendan de las experiencias como tal. Y en el mundo esta es la fase de proyecto como tal. Hay millones de metodologías, estos como los 4 bullets más importantes dentro de una fase de proyecto como tal. ¿Ok? No sé si hasta acá tienen alguna duda. Sí, en el chat de comentarios la señora Glavinia Guerrero pregunta, ¿cómo se puede calcular el porcentaje de ganancia en nuestros productos? Su emprendimiento es de arreglos florales. ¿Cómo se puede ganar? Calcular el porcentaje de ganancia en nuestros productos. Ok. Bueno, es una pregunta, la voy a contestar por el conocimiento, es una pregunta más orientada a la parte de los casos de negocio. Pero lo primero, cuando tú estás elaborando el presupuesto, y me voy a ir a la etapa, déjenme regresar un momento. Dame un segundo. Ok. Aquí. Vamos a esta parte. Ok. Cuando creamos el proyecto, tenemos que crear esta parte que es lo que es el caso de negocio. Entonces, cuando tú creas el caso de negocio, si tú tienes una empresa de arreglos florales, tú debes conocer un poco el mercado de cuánto se vende hoy en día. No conozco mucho de ese mundo, pero por ejemplo, si yo vendo rosas, y el mercado de arreglos florales también va a depender de si, sería bueno también conocerlo, si tú haces a demanda los arreglos florales o tú trabajas con proyectos, ejemplo, bodas, 15 años, porque son como dos mundos diferentes o se pueden trabajar en los dos mundos. Pero lo muy importante cuando tú creas una empresa o creas un proyecto, por ejemplo, voy a trabajar una boda, por decir un ejemplo, es uno, yo crearía un catálogo de productos y tu proyecto va a ser, disculpen, y tu proyecto va a ser la boda, por decir el ejemplo. Yo tendría ya un catálogo predefinido. Ese sería cada uno de mis proyectos cada vez que un cliente selecciona ese proyecto. Y en ese catálogo predefinido yo tengo un conjunto de arreglos donde ya yo de antemano conozco el costo. Por ejemplo, si son girasoles, rosas o los arreglos, bueno, si son las rosas, te cuestan 100, por decir un ejemplo, pero ya tú manejas que, supongamos, estoy inventando números, porque desconozco, supongamos que la boda te cuesta 100 con esta cantidad, pero ya tú de antemano sabes que el proveedor te vende las rosas en $20, que el transporte te cuesta $20 también. Entonces tú lo que tienes que hacer, ya sea un libro de cuentas, en un Excel o en la plataforma que prefieras, poder hacerlo de esa forma. Entonces, lo que tú haces es el Excel y vas llevando tus cuentas. O sea, me cuesta $20 el camión, este programa me vende esta rosa y yo te lo vendo en $100. Y también tienes que ver que tu precio sea competitivo, porque, por ejemplo, también tienes que considerar, voy a adelantar en los proyectos, en un segundo, todos los aspectos que tú tienes. Y dentro de tu alcance, por ejemplo, no es lo mismo trabajar unos arreglos, supongamos que tú estás en la ciudad de Panamá, a que tú lo hagas en Chiriquí. Entonces, todo eso tú lo tienes que tener un costeo. Mi recomendación, que ojo, todavía no es proyecto, es tener un catálogo y cuando te seleccionan ese catálogo, ahí se vuelve un proyecto. Pero ya tú estudiaste, aprendiste de los escenarios y pudiste venderlo. No sé si te contesto tu pregunta. No sé si, yo no sé, compañeros, yo no estoy viendo los chats, pero no sé si a la persona le respondí o estamos. ¿Me confirman?
Dice que la señora Lavinia Guerrero dice que sí le respondió la pregunta. Ok, pero esa es mi recomendación. Ten tu catálogo y considera todo. O sea, para Chiriquí este es mi precio, para Panamá este es mi precio. Este es mi inventario de arreglos, y también mira que seas competitivo con el mercado. Digo, me estoy yendo un poco de la línea de proyecto, pero es importante y creo que es muy buena la pregunta. Y parte de lo del proyecto es costear. Pero no conociendo, sino por el tipo de negocio que me dices, yo creo que teniendo un catálogo predefinido se te hace mucho más fácil, y tener precios de movilización y todo eso para saber que tú le estás sacando alguna ganancia. Lo que sí tendrías que comparar, como siempre, compara cómo está tu competencia. Siempre mira cómo está tu competencia, ¿no? Porque puede ser que el cliente se te va porque tienes un precio más elevado. Y ahí creo que lo ideal es la forma en que consigues proveedores, ¿verdad? El proveedor de flores, el proveedor de transporte, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy buena la pregunta. Gladys, creo que me mencionaron, ¿no? Gracias, Gladys, por tu pregunta. Ok, entramos entonces en la... No sé si alguien más tiene alguna duda hasta acá. Sí, el señor Eliodoro Jiménez pregunta, ¿en qué etapa se evalúa la viabilidad? Ok, mira, y cae el anillo al dedo en esto. Ok, estas son las fases del proyecto. Inicio, planificación, ejecución y cierre. Y la viabilidad se ve, yo no sé si cuando yo pongo el cursor se ve, pero me dicen, pero prácticamente se ve en la primera etapa. Esta etapa que le llamamos inicio. ¿Por qué? Y lo vas a ver en amarillo. Oportunidades de gestionar los cambios en forma rentable. O sea, la única forma cuando tú haces la viabilidad del proyecto es en las etapas iniciales. Cuando tú estás elaborando casos de estos. De hecho, un proyecto puede finalizar en la etapa de inicio porque tú ves que el proyecto no es viable. O sea, tú hiciste todos tus análisis, hay unos slides que traje un poco sobre eso, y ahí entonces se los voy a mencionar de una forma más amplia, pero es importante que evalúen bien esto. Entonces, eso se da en la etapa de inicio. Y se puede cancelar el proyecto. ¿Me repiten el nombre del compañero que hizo la pregunta? Eliodoro Jiménez. Ok, Eliodoro, si tú ves que el proyecto no es viable, se puede cancelar, y lo puedes reformular. Por ejemplo, voy con la compañera del caso de la flores. Si tú tienes algún ejemplo del emprendimiento que tienes, me es más fácil poder decirte ejemplo, pero vi el caso de la venta de flores. Puede ser que tus proyectos solo sean rentables para Panamá y no para Chiriquí. Así de simple. Entonces tú ya tú hiciste un estudio de viabilidad y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo cualquier proyecto que me salga en Chiriquí no lo hago. No me sale rentable. O sea, el transportar y todas las flores, y mi negocio está en Panamá. O viceversa. Yo estoy en Chiriquí y me sale un negocio en Panamá. Eso no es rentable para mí. Yo solo puedo hacer negocio en la capital, porque el transporte, donde le añada yo un transporte, pierdo el dinero. Por decir un ejemplo. Entonces, eso siempre se hace en la etapa inicial, como lo están viendo en este gráfico. Y por eso puse en amarillo oportunidades de gestionar los cambios en forma rentable. Ya cuando tú entras ya en planificación, ejecución y cierre, esas tres etapas, significa que ya el proyecto tuviste que era viable. Y ahí lo puedes, ya sigue las siguientes etapas como tal. Y si siguen viendo el gráfico, miren lo que está en color celeste, que dice costos de hacer cambios. Entonces, esta curva lo que te dice es, mientras más avanzas en el proyecto y quieres hacer cambios, más costo vas a tener. Entonces, por eso es muy importante, y buena la pregunta de Eliodoro, que en la etapa inicial es el momento adecuado para definir el alcance del proyecto que queremos hacer. No sé si te respondo a la pregunta. Si quieren, también sí, les pueden compartir los slides una vez terminemos la sesión. No sé, si alguien tiene alguna más duda de este slide, este slide es sumamente importante que ustedes si les gusta el tema de proyecto y ustedes hacen muchos proyectos, este slide es sumamente importante porque representa el bolsillo. O sea, cuando ya yo estoy ejecutando y quiero hacer un cambio y ya inicié con algún proveedor o estoy trabajando algo, créanme que hacer un cambio les va a costar tiempo, alcance y dinero.
No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? La señora Juliana Salazar pregunta, en la elaboración de proyectos debemos plantearnos ir realizando metas cortas y trabajar global. Ok, a ver si entiendo la pregunta. Cuando mencionas metas cortas, significa que a través de las fases, o sea, hay metodologías, no sé si esa es la pregunta. Lo primero es que si es la meta de lo que quieres alcanzar, se define en la fase de inicio, que es cuál es mi objetivo a lograr. O sea, mi objetivo a lograr es incrementar mis ventas en el 15% con este proyecto que voy a lanzar, que es el proyecto de arreglos de girasoles ahora. Y la gente me va a comprar los arreglos de girasoles y voy a aumentar 15% mi ganancia. Entonces tú defines en el inicio tu meta global. Pueden tener varios objetivos específicos, pero hay una sola meta global. Y por lo general son cosas no tan tangibles, como el ejemplo que acabo de decir, es yo que quiero aumentar mi dinero. Puede ser también en dinero. Yo quiero aumentar mis ganancias mensuales en $50 por el resto del año. O sea, todos los meses ganar $50 más y voy haciendo este proyecto para lograr eso. Entonces, hay una sola meta global. Si hablamos de metas del proyecto, tú puedes dividir esas metas. Ejemplo, mi meta en el proyecto voy al ejemplo de construcción, es construir el muro en los próximos 15 días. Construir el portón en los próximos 7 días. El comprar las máquinas para mi negocio en los próximos 7 días. Y lanzar la oferta de mi negocio en los próximos 7 días. Entonces, esas metas tú las puedes establecer. Y eso comúnmente en el mundo de proyectos, y son dos cosas diferentes. Uno, ¿qué quiero lograr con el proyecto? Esas son las metas. Y segundo, ponerme metas de mi proyecto para asegurar que el avance va acorde a lo que yo espero. Entonces son dos temas diferentes. Este segundo que acabo de mencionar es para asegurar que cada 7 o cada 15 días tu proyecto va avanzando. O sea, que si tú quieres que tu proyecto sea del 1 de enero al 28 de febrero, tú estás asegurando con metas cortas que tú estás logrando y ahí puedes ajustar. Oye, si yo iba a construir la cerca en los primeros 15 días, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy a la mitad? ¿Cómo hago yo para cubrir el tiempo que me falta? ¿Tengo que invertir más dinero? ¿Fue negligencia del proveedor que contraté y tiene que ponerse las pilas? ¿Fue porque llovió? Acuérdense que también tienes que ver el entorno, como lo vimos en un slide anterior. Entonces, están esos dos tipos. Hay metas de ejecución de proyectos y hay metas de lo que tú quieres lograr como objetivo. No sé si respondo a la pregunta. Me confirman si respondí y si es otra con gusto. Me dicen y la respondo la pregunta. Listo. La señora Juliana dice que sí le respondió. Ok, perfecto. Ok, listo. Seguimos un slide más. Y esto es una metodología de un libro como los años 70, pero es muy interesante. Y es identificación de idea de proyecto, porque quizás muchos ya vienen con alguna idea o algo. Y lo que dice esto es como un proyecto social, que es un ejemplo muy bueno que me gusta. ¿Y de dónde nacen las necesidades o las ideas de proyecto? La primera es necesidades percibidas, como él lo menciona. La segunda es necesidades expresadas. La tercera, necesidades normativas y necesidades comparativas. Entonces, lo que dice este estudio es que las necesidades de hacer proyectos vienen por estos 4 grandes aspectos. Por ejemplo, una necesidad percibida, y ahora me voy a hacer el mismo ejemplo. Ustedes pueden leer el ejemplo aquí, creo que es muy fácil, se puede adaptar a lo que ustedes hacen. Es que mi necesidad es que yo requiero aumentar mis ingresos. Es una necesidad percibida. Quiero aumentar mis ingresos porque la plata no me alcanza, porque tengo algún objetivo, quiero comprar un carro nuevo, quiero pasear con mi familia, quiero generar un poco más de dinero porque quiero abrir un segundo negocio. Entonces, eso es una necesidad percibida. O sea, yo tengo una necesidad y la percibo que necesito más dinero.
La segunda es la necesidad normativa, que esa más te lo menciona alguien. Oye, si a ti te va tan bien en el negocio de flores, oye, ¿no has pensado abrirlo en Chiriquí o asociado? Esa es una necesidad normativa y eso conlleva un proyecto como tal, ¿no? Una necesidad comparativa es, oye, mira, vi a mi competidor o a mi socio, el colega, oye, mira, abrió en Veraguas, en Chitré, en Los Santos y le va bien. Y creo que todavía hay una demanda que yo puedo surtir. Hice mi caso de negocio, los números me dan y puedo hacer un proyecto. Y por último tenemos la necesidad expresada, que como se ven el ejemplo ahí, las mujeres necesitan cambiar de idioma. Entonces lo más cercano es que es más como esta es como una más del entorno, no es que yo lo percibo, sino que tú vas al lugar y ves la oportunidad y dices, oye, ¿sabes qué? Creo que podemos entrar en este lugar. Esa es como la que menos se da. Por lo general se dan más las percibidas, normativas y comparativas. Pero es un estudio. Esta expresada se ve más en un ámbito social, pero es un buen análisis de por qué surgen los proyectos y en estas ideas como tal. Pero todo esto, después de todo esto, voy a encajar los dos enlaces y después voy a las preguntas porque si no se pierde el hilo de estos puntos. Necesita una recopilación de datos para la evaluación. Ahí yo puse unos ejemplos que se pueden llevar, ¿no? Lo primero es tener datos secundarios, o sea, aquí hay registros que hay una población densa, puedo entrar, hay una feria y quiero vender, y son reseñas que tú tienes, entraste a Google, lo buscaste y ahí tienes tu información y te hiciste tu evaluación. Luego, cada etapa cuesta más. La primera no tiene costo, es solo buscar. La segunda es datos cualitativos primarios. Entonces ahí es, oye, voy a sentarme con mis colegas, ¿por qué no entramos a una feria? Vamos a hacer una tormenta de ideas de qué podemos hacer y vamos a hacer un proyecto bien chévere y vamos a vender en esa nueva feria que abrió. La segunda es diagramas de afinidad, es sentarnos, hacer diagramas de qué podemos hacer, pintar, pero es todo en equipo, con ideas, más de uno pensado. Coaching, que viene alguien, nos da una charla, nos explica cómo hacer el proyecto, nosotros lo hacemos y tenemos ganancias. Tenemos cuestionarios, grupos, análisis, programas, ejercicios de agregación. Pero al final hay un millón de ejemplos y estos son datos cualitativos primarios. Luego tenemos cuantitativos primarios donde ya sí invertimos un poco más, o sea, hacemos estudios, entramos en una consultoría, tenemos indicadores de cómo inventamos. Entonces, al final el mensaje de este slide, tampoco es que vamos a hacer cada uno de estos, es que para ustedes hacer un proyecto hay que evaluar, hagan sus estudios, no hagan proyectos sin hacer un análisis previo. Denme un segundo. Disculpen. Ok, no sé si hasta aquí, para entrar ya a otro punto, de estos dos slides, sobre todo esto, ¿hay alguna duda o pregunta? La señora Margarita Rivero tiene la pregunta de ¿cómo saber si un proyecto es rentable en un futuro? Ok, muy buena la pregunta. La verdad es que, y tengo que ser bien franco con ustedes, va a depender mucho del análisis que ustedes hagan, pero muchas veces hay proyectos que fracasan porque el análisis no se hace bien. Voy a decir un ejemplo y voy a tomar, si la compañera tiene el ejemplo de la empresa donde está o el emprendimiento que tiene, a veces me es más fácil hacer los ejemplos. Pero por mientras si me lo escribe, cambio el ejemplo, pero voy a tomar el ejemplo de la flor. Puede ser que yo analicé que vender un arreglo de girasoles, el proveedor me costaba $20, por ejemplo, y yo los vendía en 40. O sea, tenía una ganancia de 20, supongamos que hay algún transporte o algo, y me gano $15 por arreglo. Y yo pensé que la demanda, supongamos que, porque en este negocio yo creo que tú compras y después vendes, supongamos que en ese negocio tú tenías que comprarlo desde antes. Vamos a poner ese ejemplo que creo que no es así. Compras
todos los girasoles los metes en un congelador, estoy inventando, y pasa que pasan los meses y nadie los compra. O sea, te sigue tu demanda de vendo rosas, vendo rosas, vendo rosas, vendo rosas, y tengo eso ahí en el congelador. ¿Qué pasó? El capital que yo tenía lo invertí mal porque pensé que esa era la demanda. Entonces, la pregunta que me hace la compañera es, si bien es difícil, eso va a depender mucho de ustedes y el análisis que ustedes hagan y la evaluación que ustedes hagan. Porque yo les puedo decir la metodología, pero si ustedes hicieron mal la evaluación, puede ser que no sea rentable. Entonces, por eso, vuelvo a los ejemplos de aprendan las lecciones aprendidas, escojan a los mejores proveedores, evalúen si donde están, ojo, eso no le quito de que quiten el acelerador del emprendimiento, pero lo que sí les digo es evalúen bien, o sea, si es un mercado potencial, por ejemplo, en esa evaluación, voy a hacer un ejemplo, supongamos quiero abrir un salón de belleza, y tú haces toda tu evaluación y tú sabes que dentro de la población es una población densa, sabes que buscan bastante el mercado, no pusiste precios competitivos, o sea, hiciste una buena evaluación y alrededor de la cuadra, por decir un ejemplo, tenías 5 salones de belleza más. Tú eras con el precio más alto, contrataste a las personas que hacían el peor blower, por decir un ejemplo, y entonces no trabajaste bien. Entonces, mi respuesta para ti es, depende mucho de ustedes, cómo ustedes evalúan, cómo ustedes contratan al personal, busquen referencia de las personas que van a trabajar con ustedes. Eso es muy importante. A veces puede que eso hace que minimice el riesgo, no es que pase algún problema, pero mi punto es cómo saber si es rentable. Va a depender mucho de la evaluación que ustedes hagan su doble check, como yo le digo, que es 2 veces revisar, oye, tú trabajaste con esta persona, sí, este proveedor, ¿cómo te fue? Hago mi estudio de cómo está ese lugar. No sé si la compañera dijo el ejemplo que sería más fácil, pero no sé si con eso respondo a la pregunta. Pero la pregunta es muy buena, pero yo se los digo, depende mucho de ustedes. Lo más que se te puede dar es tips, como te los acabo de dar, pero depende mucho de ustedes. No sé si escribió. Por el momento no he escrito. Ok, bueno, cualquier cosa, si me escribe, me hago una pausa y si tiene alguna otra duda le respondemos. Ok, tareas principales de la administración de proyectos. Ok, aquí les traje, si recordarán la gráfica, eso es para que lo recuerden, les traje como algunos tips que son muy importantes que ustedes tengan al momento de trabajar en los proyectos. Uno, la elaboración de caso de negocio, que lo he mencionado en toda la charla. 2 es la definición del alcance. Es súper importante que ustedes definan el alcance de lo que quieren hacer. Eso es clave porque de eso parte la planificación, de eso parte de qué ustedes quieren trabajar. Tercero, el equipo de proyecto. Quizás hayan emprendedores que están solos y no tienen equipo de proyecto, pero los que lo tienen, el equipo de proyecto bien definido, roles bien definidos, qué hace cada uno. Construcción del cronograma general. Aquí ya entramos más en la parte de metodología, pero lo que yo sí les puedo decir en una construcción de cronograma general es responsable de las tareas, tiempos cortos de las tareas para saber lo que se hace. O sea, por ejemplo, ustedes contrataron a una persona, voy con el ejemplo del muro, a hacer un muro y él le dijo un mes el muro. No. Tú me vas a decir cada semana a dónde debo estar. Okay. La primera semana yo cubro el 30% del muro, la otra el 20% y así nos vamos. Ustedes siempre digan, yo quiero saber semanalmente cómo va. Porque ¿cuál es el fracaso? Que como ustedes esperan en un mes, eso no les facilita el seguimiento adecuado. Entonces, si le dicen, te trabajo un muro, tú le vas a decir, está bien, demora un mes, perfecto, pero me vas a decir semana a semana qué me vas a entregar. Y así ustedes saben, él me dijo que me iba a entregar el 30% del muro, mira, va a dar 35%. Estoy diciendo un ejemplo. O puede ser, oye, la primera semana iba a ser la primera pared. La terminó y ya comenzó la segunda. Usted dice, va bien. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no hacen eso, él le dice todo el muro y él les dice, va a la mitad del muro, y ustedes dicen, bueno, pues todavía le quedan 3 semanas. Entonces eso les permite a ustedes ir presionando y preguntando. O en algo para lo que sea, ¿no?
esa es mi recomendación siempre. Siempre, nunca dejen que un proveedor o alguien les diga, ok, yo en un mes te entrego. Siempre pregunten, ok, pero ¿qué va a pasar esta semana? ¿Qué va a pasar este día? Y mi recomendación, los proyectos pues se manejan, y hay gente que maneja proyectos empíricamente y nunca recibe una metodología, y es seguimiento y comunicación, seguimiento y comunicación. Planificación de recursos y organización, es simplemente planificarse cuando me llegan los materiales, cómo nos organizamos, uno solo responsable por tarea. Independientemente de todos lo trabajes, tú eres el responsable. Yo te voy a preguntar a ti cómo va la tarea, independientemente de sean dos. Y elaboración del presupuesto. Es súper importante que ustedes elaboren y se sienten a elaborar su presupuesto. Bueno, el cordón me cuesta esto, la zapatilla me cuesta esto, la tijera me cuesta esto, esto me cuesta esto. Hice mi análisis y esto es lo que yo espero ganar en un mes para recuperar la plata que yo invertí. Entonces, siéntense. O sea, si no son diestros en el Excel, una hoja y un papel, ahí lo van, y lo van a escribir. Bueno, ya hablé del seguimiento y control de las tareas y de los recursos y de costos y beneficios. Esto que nos puse, que es seguimiento, si ven ahí, seguimiento. Eso ustedes que son emprendedores deben hacerlo. Ustedes se van a convertir en los project managers, van a dar seguimiento con lupa y ojo, no confíen en nadie, independientemente sea un proveedor recomendado, ustedes ahí pendiente, hizo la tarea, no hizo la tarea, cómo va el recurso, por qué no gastamos más, si dijimos que la tijera costaba $10, ¿por qué compramos una de $12? Entonces esa es mi sugerencia. Si ustedes han manejado muchos proyectos y la verdad es que uno tiene que estar encima, ya sea un proyecto familiar, aunque sea una excursión que se va en familiar, uno tiene que estar encima. Yo, por ejemplo, en mi casa, como soy la parte de proyecto, yo con mi esposa, y les cuento, quien planifica los viajes soy yo. Yo nada más a ella le pregunto, ¿te gusta esto? ¿No te gusta esto? Pero yo planifico todo porque yo estoy encima. Ella me dice que soy un loco con el seguimiento, pero así es que salen las cosas bien, ¿no? Y bueno, ya el último punto es si ya son pymes más grandes y tienen personal más grande, generar reportes, tablero, cómo vamos en el proyecto, etcétera, pero se los dejo porque es parte de la metodología, ¿no? Y por último, evaluación y análisis del logro de los objetivos de cada proyecto. Recuerda cuando les dije, el objetivo es incrementar el 15%, o sea, hay 3 fases. Antes, que preguntó el compañero de cuándo se hacía, antes haces la evaluación, eso se le llama ex antes. Durante es todo este seguimiento y ejecución del proyecto, hacemos el cronograma o ponemos cuáles son las tareas, estamos en el tiempo, y después viene la parte más importante, es ver si logramos lo que dijimos al inicio. Y ahí es donde hay bastantes lecciones aprendidas. Dijimos que iba a aumentar el 15% de la venta, aumentamos 10. Bueno, tenemos ganancia, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no logramos ese 5%? ¿Qué hicimos mal de lo que dijimos al inicio? Y puede pasar, o sea, eso es parte de la vida y es parte del aprendizaje. Y o sea, hay muchos proyectos exitosos como hay muchos proyectos que fracasan, pero si uno se da la tarea de analizar y estudiar el entorno, revisar todo, hay más probabilidades de éxito que de fracaso. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Y por eso siempre les recuerdo, el cuadrito amarillo de acá abajo es, mientras más demoren, o sea, mientras más hagas cambio, avanzar el proyecto, más les cuesta en tiempo, en calidad y toca el bolsillo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Por el momento no. Ok, pasamos al siguiente. Y bueno, este es como un resumen ya para terminar. No sé si puedo mover, porque creo que no se ve toda la diapositiva. Hay una forma de mover la pantalla. No sé si la ven bien, porque hay una parte que está tapada por la cámara. Me confirman si se puede mover la cámara hacia la mano derecha. Por mientras comienzo abajo. Presupuesto. Allí les voy a dar un tip. Si el proyecto no es muy caro, estamos hablando de miles de dólares, yo siempre recomiendo, y eso para la compañera que me dijo de la rentabilidad del proyecto, yo siempre recomiendo poner, supongamos que tu cuenta te dio $1,000 tu proyecto, ¿verdad? Yo siempre recomiendo poner 5 o 10% adicional y le pones la palabra imprevisto. O sea que yo tengo que separar $1,100 porque siempre pasa algo en los proyectos. Ojalá ustedes sean afortunados y sean esas personas o esos proyectos que no ocurre nada. Pero siempre tengan un colchoncito de 10 o 5%
que sepan que lo van a utilizar y no lo utilicen hasta que termine el proyecto. Si no lo utilizaron, entonces ya lo liberan para algo que ustedes o para su familia, lo que sea. Revisar el alcance versus el presupuesto, y eso son de las etapas iniciales. O sea, yo quiero abrir dentro de mi restaurante la parte de barbecue, pero si el presupuesto no me da, no voy a hacer el proyecto a la mitad. Entonces, tengo que ser consciente o el alcance versus el objetivo versus lo que tengo que pagar. Me parece que no es rentable, no hagan el proyecto, no se arriesguen. Revisar la fuente del presupuesto, y esto se lo doy a los teams, muchas veces nos endeudamos o buscamos una financiera, un banco. Entonces, no se vayan con el primero que les aprueba el crédito, revisen bien las cláusulas de los intereses. O sea, puede ser que por apurarte agarraste una tasa de interés al 10% y había alguien que te daba el 5%. Cuando tú multiplicas eso en el tiempo, la verdad es que hay ahorros grandes. Puede ser que estés pagando una letra de 300 o te pagas una letra de 280. Son $20. De alguna forma te ayuda, de una u otra forma. También hay algunos bancos o financieras que te dicen, después del año te cambio la tasa. Entonces, ve a pagar 300, que estás contento. Había una que te lo dejaba en 320 todo el primer año, y supongamos que fuera 5 años, todo el tiempo 320. Ya me voy porque es 300. Pero cuando pasa el primer año y dice, no, te subimos la letra a 340, terminas pagando 340, 4 años, o pudiste pagar 320. Entonces, revisar la fuente del presupuesto, véanse la letrita chiquita. Esa es mi recomendación para los que no usan capital propio, sino usan capital a través... No, que muchas veces en los proyectos, muchas teorías dicen que es mejor tomar una fuente de financiamiento externo para no tocar tu capital propio, ¿no? Y después lo vas pagando poco a poco, pero eso ya depende de ustedes. Recursos, ya se los dije, 1000% comunicación, 1000% comunicación. Lo segundo, revisar el listado de todo lo que tenemos. Ok, quiero comprar una nueva máquina de cocina, pero si la que tengo funciona, o sea, no, ¿sabes qué? No voy a invertir tanto en esto, creo que con esto puedo seguir mi proyecto. Y lo otro es un responsable por tarea. No es de que, bueno, ellos 3 van a hacer esa tarea. No, aquí a quién tú le vas a preguntar cómo va la tarea, etcétera, etcétera. Ahí está, seguimiento diario o semanal dependiendo del proyecto, que creo que lo toqué. Y el último punto, denme un segundo, que creo que tengo la diapositiva acá para ver cuál es el punto que no logro ver. Bueno, el punto que no se ve es tareas semanales. O sea, siempre tener las tareas semanales como tal. Entonces, ese es los tips que yo les doy al momento de trabajar el proyecto, cuando ya lo están ejecutando. Creo que espero les sirva o si los conocían, bueno, súper, súper bien. No sé si hasta aquí hay una duda o pregunta. No sé si hay dudas. Marjorie Wilson tiene una duda, pero se le comunicó para que volviera a escribirla, puesto que se perdió en el chat. Ok. Así que vamos a esperar unos minutitos para ver si lo escribe y se te consulta. Ok, dale, esperamos. Ahí vi una pregunta de Silvia. Mi proyecto es Rosas y Orquídeas. Deseo me ayudes para ver posibilidades de conseguir financiamiento para apoyar este proyecto. Bueno, ahí las posibilidades de conseguir financiamiento, no entiendo bien la pregunta, porque desde mi lado yo creo que es tocar puertas a los bancos y financieras. Respondiendo a la pregunta, Silvia, para ver quién te brinda el crédito. Lo único es lo que mencioné. Asegúrate de que las tasas no son muy altas. Un ejercicio bueno que puedes hacer es, y yo siempre se los hago, es, supongamos que ustedes quieren pedirle $5,000 al banco. Ejercicio sencillo, $5,000 al banco. Háganse la multiplicación, ok, voy a pagar una letra de 5 años, el banco le ofrece 400. Multipliquen cuánto eso es por los meses, y puede ser que les dé $10,000. Te dice, bueno, te estoy pidiendo 5,000, pero al banco le voy a estar pagando 10,000. Nada más háganse ese ejercicio y después prueben con otros bancos o algo y revisen si realmente el endeudamiento vale la pena. Ustedes tienen un capital propio que pueden utilizar siempre es bueno tener, o sea, si tú usas capital propio, siempre
trata de que tengas capital para subsistir por lo menos 6, 7 meses por cualquier riesgo. Eso lo recomiendan como estas personas asesores financieros. Muchas veces es mejor endeudarse, pero si tu proyecto es súper rentable, endeudate, aunque pagues los $10,000, te endeudas. Ahora, los proyectos de rosas y orquídeas, que no sé, Silvia, si me especificas más, ¿cómo es tu proyecto? Porque tu proyecto es porque vas a hacer un proyecto grande y ya te ganaste el negocio, o quieres abrir, no sé, una sucursal o algo. Yo lo que siempre pienso cuando estamos emprendiendo es que pensemos 2 veces primero en abrir una sucursal si sabemos que esa sucursal o el lugar donde estamos va a hacernos un incremental del dinero que estamos percibiendo. Me estoy yendo mucho de la línea de proyecto, pero a la orden si les puedo dar algún tip para su negocio, ¿no? Pero piensen bien si es necesario sucursal, ustedes pueden atenderlos desde su casa, se ahorran un montón de dinero. Piénsenlo 2 veces. Yo he visto mucha gente que le va muy bien y cuando abren una sucursal comienzan los gastos, luz, agua, permisos, el alquiler. Entonces, si somos emprendedores, pues, evaluemos bien ese aspecto y es lo que les dije, evalúen bien, o sea, si el abrir ese local hace que ese dinero se pague por sí solo con abrir el local. Nada más evalúenlo. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Creo que ya entramos a la parte de preguntas y respuestas. Este era el material que traía para ustedes. No quise traer un material más de la parte de ejecución y cronograma. Yo creo que es muy importante hablar de las etapas, hablar de la importancia de evaluar bien sus proyectos y darles algunos tips cuando ustedes manejan el proyecto como tal, ¿no? Entonces, libre a todas las preguntas que tengan y si tienen alguna sugerencia de algún punto que quieran ver en una próxima reunión, con gusto lo puedo preparar. Entonces me dicen. Quedo atento a ustedes, cualquier pregunta que tengan. Marjorie Wilson pregunta, ¿cómo gestionamos los cambios que se dan al momento de testear el mercado? Mi proyecto está en la fase de prototipo, apenas probaré la idea de negocio. Entonces es muy probable de que hayan cambios en el camino. ¿Cómo gestiono eso? Pero por lo que si estás en prototipo, déjame regresar un momento. Dame un segundo. Dame un segundo. Si tú estás en prototipo, ok, ven mi pantalla, ¿no? Si tú estás en prototipo, tú estás en la etapa de inicio y planificación. Por ende, estás todavía en una etapa donde tú puedes hacer back and forward cambio esto, cambio lo otro. Y todavía, en teoría, si estás en prototipo, a menos que estés haciéndolo con algún proveedor o algo, estás en esa etapa de prototipo. Entonces, yo no vería riesgo hasta que definas cuál es el proyecto que vas a lanzar, que es lo que va a definir tu prototipo. Entonces, estás en una etapa, para mí, de inicio y no has entrado todavía en planificación. Prototipo, estás en la fase de inicio. Así que siéntete libre de tomarte el tiempo si no te apremia tener eso rápido. Pues si estás haciendo algún prototipo es porque tienes una idea de emprendimiento muy buena y tómate tu tiempo para hacer la evaluación. Eso sí, si estás haciendo con proveedores, presiónalo para que te cumplan el tiempo y eso, pero date tu evaluación y tu etapa. Muchas veces una etapa para que ustedes sepan, una etapa de evaluación puede durar, no sé si han escuchado también cuando se lanza el gobierno, hicimos el análisis, no va a tocar gobierno, vamos a tocar hice un estudio para apoyar a una comunidad. Y eso se demoran 2 años y el proyecto nada más, cuando lo ejecutas, es 1 año. Entonces, si no apremia el ingreso, tómate tu tiempo, estás en una fase de inicio. Si no has invertido todavía costo, porque si estás en prototipo, entendería no hay un costo grande porque no tienes el diseño final, tómate tu tiempo haciendo esa fase inicial. No sé si hay otra duda. O si respondí la pregunta de la compañera. Dajaira Barahona pregunta que cuáles son las gestiones principales de la fase de prototipo
y luego en la de producto mínimo viable. ¿Cuáles son la gestión de las fases? Sí, ¿cuáles son las gestiones principales de la fase de prototipo y luego en la de producto mínimo viable? ¿Y si pudiera escribirme de qué es el prototipo o el producto? Porque en un ciclo de vida de proyecto, las fases son, en teoría, inicio, planificación, ejecución y cierre. Si ya tú estás haciendo un prototipo de alguna, no sé si es algún proyecto especial de tecnologías o de IT, ya va a depender del prototipo que tienes. Tú puedes, dentro de esas etapas, hacer las fases que conlleva. Por ejemplo, a veces muchos proyectos de tecnología vienen como las pruebas, la salida a producción, o sea, en las partes iniciales, ok, hago maqueta, hago pruebas, entonces ya entras en una parte muy específica como tal, pero entonces tienes un proyecto tecnológico. Pero las etapas dentro de las etapas que se manejan, son las que ves ahí en pantalla. Inicio, planificación, cierre. Prototipo, para mí está dentro de entre inicio y planificación, y en ejecución es que ese prototipo lo hagas, lo ejecutes. Así que lo que dice en la metodología, estas son las fases que se aplican. Ya si tu proyecto es algo específico, puede tener alguna parte técnica que quizás ya se va del círculo de la metodología como tal. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Por el momento no. Ahí yo vi otras preguntas, pero no sé si eran más tarde. Bueno, vi que las personas pusieron que es un proyecto, pero bueno, ahí lo respondimos, leyendo los chats. Eikel escribe, me interesa saber cuáles son los requerimientos legales y tributarios para iniciar una empresa. Yo ahí no sé, canal de empresarias, si ahí se acercan a AMPIME o algo, que creo que ahí los puede apoyar más que con esas consultas, ¿no? Eso se va un poco del objetivo. Creo que lo escribió. Me interesa saber cuáles son los requerimientos legales y tributarios para iniciar una empresa. Creo que AMPIME debería poder ayudar con esa información. Ok, ¿qué más veo? Buen día. Bueno, y que no se incluyen requerimientos legales para iniciar una empresa. Sí, eso es un requerimiento. Así que totalmente. Todo eso es parte de las etapas iniciales. Yo creo que ya no tengo más chats. No sé si de tu lado tienes. No, estamos listos. Ok, bueno, la verdad que muchas gracias a todos ustedes por participar. La verdad que esto es, para mí es un placer junto con Canal de Empresarios y nosotros dentro de Tigo Panamá, poder brindar un espacio y brindar nuestros conocimientos y asimismo nosotros aprender de ustedes. Así que cualquier duda, pueden contactar a Canal de Empresarias y si hay algunas preguntas, que te escriban y yo te doy las respuestas a lo que tiene que ver con el objetivo del curso de hoy, ¿no? Si ya es una rama más de temas de abrir empresas o puntos con los que tocó Eikel, sí ya creo que hay que referirlos a los especialistas, ¿no? Pero espero les haya gustado y bueno, abierto a cualquier punto en el ámbito del proyecto que quieran que lo capacitamos, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Rafael, y a Tigo Panamá y bueno, a la Alianza entre Canal de Empresarias por el tema de hoy en la sesión de Emprendedores en Acción, formulación de proyectos para pymes. Para todas las participantes del webinar del día de hoy, el día de mañana les estará llegando a su correo la grabación del evento. Sí, igual les puede compartir la presentación sin ningún inconveniente que vimos el día de hoy, así que pueden compartírsela. Súper, muchísimas gracias a todos Si alguien por la su pide, ¿no? Si alguien participación. la pide. Ok, perfecto. Muchas gracias.